Entonces, a retomar desde aquí, porque aunque sé que ya tienen el esquema, pues hacemos rápidamente la explicación para recordar en qué consiste la fase luminosa de la fotosíntesis, cómo se lleva a cabo y cuáles son las etapas que presenta esta fase luminosa. Entonces, primero tener claro que la fase luminosa se lleva a cabo en la membrana del tilacoide o en la membrana tilacoidal, que es una parte del cloroplasto, ¿cierto? Que se encuentra al interior del cloroplasto. Mencionamos entonces que para esta fase se requiere la luz y el agua, ¿no? Son como los dos principales componentes o partes eh, de la ecuación de la fotosíntesis que se tienen en cuenta aquí, la luz y el agua. Entonces, en la membrana tilacoidal encontramos los fotosistemas, que son el fotosistema 2, que es el P680, y el fotosistema 1, que es el P700. La función de estos fotosistemas es liberar electrones. ¿Y cómo liberan los electrones? Cuando llega la luz. La luz genera una excitación en estos fotosistemas y ellos liberan electrones. Tener en cuenta que el agua también hace eh, su trabajo en esta parte, donde se libera media mol de oxígeno, que es el oxígeno que aparece en la ecuación de la fotosíntesis y que ya pues quedó claro que es un desecho más que un producto de la fotosíntesis. Libera la media mol de oxígeno, libera iones hidrogeniones y dos electrones que se reponen al sistema, al fotosistema 2, eh, teniendo en cuenta que de allí salieron dos electrones también. Entonces el agua los repone para seguir con el proceso o para cuando se repita el proceso más bien. Tenemos unos transportadores de electrones que son la ferrocianina, la feofitina, la plastoquinona y entonces la plastocianina y la plastoquinona también. Entonces aquí y tenemos el citocromo B6F, que también es un transportador de electrones. Pero además, a través del citocromo B6F van a pasar hidrogeniones del estroma, que es el medio externo, al espacio interno del tilacoide, ¿cierto? Entran hidrogeniones debido a qué? A que al gradiente, a que aquí hay más y aquí hay menos. Aquí solamente estaban estos que eran los que había liberado el agua. Entonces ingresan esos hidrogeniones y a través del citocromo B6F. Los primeros transportadores nos van a llevar los electrones hasta el segundo fotosistema, o que viene a ser el fotosistema 1, el P700, y esos electrones al recibir la luz también son liberados, ¿cierto? Excita el sistema, libera los electrones y ahí salen a partir de la feofitina, de la ferredoxina, ¿qué? Ferredoxina NADP oxidorreductasa, que es otro de los transportadores de electrones y que nos permiten que el NADP se reduzca a NADPH. Él recibe esos electrones y se reduce a NADPH. Y aquí tenemos entonces, recuerden, el primer producto de la fase luminosa. Y los hidrogeniones salen a través de una eh, enzima que se llama ATP sintetasa. Entonces la función de ella, como su nombre lo indica, es sintetizar ATP, ¿sí? Por eso el nombre. Y entonces el ADP que está en la parte del estroma se fosforila, ¿sí? Genera la fosforilación del ADP. ¿Y qué es fosforilar? Pues agregar un grupo fosfato. Entonces de ADP se convierte en ATP y ese es el segundo producto de la fase luminosa. Entonces la fase luminosa nos arroja dos productos que son el NADPH y el ATP y tiene cuatro etapas. La fotoexcitación, que es cuando llega la luz y excita los fotosistemas, ¿cierto? Esa es la 1. La fotorreducción, que es cuando el NADP se reduce a NADPH. El NADP se reduce a NADPH. La fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula del agua en media mol de oxígeno, dos hidrogeniones y los electrones que libera. Y la fotofosforilación, que es cuando el ADP se fosforila
convirtiéndose en ATP. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos las 4 etapas que conforman la fase luminosa de la fotosíntesis. Ok, ¿esta fase está totalmente comprendida o hay alguna pregunta todavía? Bueno, entonces esperando que esto ya haya quedado comprendido, vamos a pasar a la explicación de la fase oscura. Entonces, por favor, ustedes prestan atención a toda la información que les va a dar el video y ya ahorita entonces yo hago el resumen, por decirlo así, y la aclaración de cualquier duda con respecto a esta fase. Entonces, muy atentos, por favor, al video. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de la fase oscura. A ver, la fase oscura ocurre en un siglo llamado el siglo de Calvin. Sí, el siglo de Calvin. Bueno, en sí es el siglo de Calvin, Benson y Basham. Recuerde que la fase oscura ocurre en el estroma. Yo te dije. Está diapositivas más arriba. Ahí yo te dije. Ya, ¿qué ocurre en la fase oscura? Veamos. Mira, hay CO2. Hay CO2. ¿No recuerdas? Yo te dije en la ecuación de la fotosíntesis que integraba, servía el CO2, participaba. Mira, el CO2 se está uniendo con la ribulosa bifosfato, o sea, una ribulosa con dos fósforos. Estas se unen gracias a una enzima llamada rubisco, el alcahuete, que pues hace posible este matrimonio para que se genere el fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico, el cual genera bifosfoglicerato, porque ganó un fósforo gracias al ATP. Resulta que el bifosfoglicerato, que con ya dos fósforos, mira, porque acá solo tenía uno, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, o en el fosfogliceraldehído, conocido así, el famoso pegal. ¿Ya? Y resulta que este se dio porque ganó hidrógenos del NADPH. ¿Y este NADPH de dónde viene? De la fase luminosa. ¿Y este ATP de dónde viene? De la fase luminosa. Ah, o sea que acá se gastan de esta forma. Exactamente. ¿Ya? Bien. Ahora, si de repente no te diste cuenta, si de repente no te diste cuenta, que es lo más probable, el NADPH acá tiene un hidrógeno, acá no tiene un hidrógeno. ¿Y dónde está ese hidrógeno? Acá está. Compara. Ah, ¿verdad, no? O sea que el bifosfoglicerato pasó a llamarse fosfogliceraldehído, el cual se desdobla en gliceraldehído 3-fosfato. Pero, ¿qué sucede acá? Esto es lo mismo. Sí, lo que pasa es que acá hay un desdoblamiento. El gliceraldehído 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato se va a desdoblar en glucosa. Ahorita te explico. Regenerándose en una ribulosa fosfato o ribulosa monofosfato. Esta, ¿cómo hace para pasar a dos fosfatos? Tiene que ganar ATP nuevamente. Un fósforo lo va a ganar, ¿me entiendes? El ATP deja su fósforo y ella, como tenía un solo fósforo, pasa a tener ahora dos fósforos. Ah, ¿verdad? Pues. Ya. A ver, ¿cuántas moléculas de CO2 se requerían en la ecuación de la fotosíntesis? ¿Recuerdas? 6. Muy bien. ¿Qué más? Veamos. ¿Qué sucede acá? Se generan 12 fosfogliceraldehídos. ¿Ya? 12 ácidos fosfoglicéricos. Ya está. A ver, si se generan 12, ¿acá cuántos carbonos hay? Suma, pues, ¿cuántos carbonos hay? Multiplica. Si cada molécula tiene 3 carbonos y son 12 moléculas, 12 por 3 ¿no es 36? Sí. Continuamos. Hay 12 bifosfogliceratos. O sea, ¿con cuántos carbonos? Con 36. 12 por 3, 36. Continúa la flecha en amarillo. Hay 12 fosfogliceraldehídos, 12 pegal. O sea, 36 carbonos. 12 por 3, 36 carbonos. Luego, acá siguen habiendo 36 carbonos. Pero
Del fosfogliceraldehído, del pegal, se desprende glucosa. ¿Y la glucosa cuántos carbonos tenía? ¿Recuerdas? Tenía 6. ¿Recordaste? Ya. Pero ¿cuántos carbonos habían acá? 12 por 3. ¿Cuántos habían? 36. Y si le quito 6, ¿cuánto me da? 30, ¿verdad? ¿No? Entonces voy a tener 10 de fosfogliceraldehído. ¿Por qué 10? Como acá hay 3 carbonos, por 10, 30. ¿Pero qué no habían 36? Sí, se fueron con la glucosa. Ah, ya, 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 ya. Y luego voy a tener 6 moléculas de ribulosa fosfato. ¿Qué? ¿Por qué 6? ¿Qué no eran 10? Fíjate en la cantidad de carbonos. ¿Cuántos carbonos acá hay en total? 10 por 3, 30. 6 por 5, 30 carbonos también. Y acá también va a mantener la cantidad 6, pero ya no ribulosa monofosfato, sino ribulosa bifosfato. 1, 2, 3, 4, 5. Por 6 moléculas son 30 carbonos. Y aquí el CO2 viene a poner los 6 para que vuelvan a ser 36. La glucosa viene, se quita los 6 y lo deja con 30. Viene el CO2 y así sucesivamente. A esto se le llama fase oscura, el ciclo de Calvin, Benson-Basham. ¿Ya? Por si acaso. Si no lo entendiste, retrocedes un dedito. Ahora, hay gente que de repente va a carreras de ingeniería, educación, matemática, etcétera, de cosas, ¿ya? Hay gente que va a otras carreritas donde de repente se les complica lo que acá yo les estoy diciendo. Así como mi amiguito Diego Reyes, del Salón 29. A ver, para ti, amiguito, mira, hemos creado algo interesante acá. La fase oscura, al igual que la fase luminosa, tiene fases, tiene etapas. La primera etapa se llama activación. La activación es cuando la ribulosa fosfato se activa. ¿Y cómo se activa? Ganando un fósforo. O sea, y evoluciona, ¿me entiendes? De fosfato a bifosfato. Ah, ya, 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 ya. Oye, mira, y esta etapa donde se fija al CO2, gracias a la Rubisco, se llama etapa de fijación. Ah, ya, ya, ya. Oye, y acá cuando gana electrones se llama etapa de reducción. Ah. Oye, y cuando se forma glucosa, cuando se sintetiza glucosa, se llama etapa de síntesis. Ah, oye, y cuando se regenera el pegal, se llama etapa de regeneración. O sea, fácil, deducible, ¿me entiendes? Ya, pero vamos a suponer que aún así. Bueno, esto entonces, lo que estamos viendo acá, corresponde al ciclo de Calvin, que como bien lo mencionaban en el video, es la fase oscura de la fotosíntesis. Es lo que se lleva a cabo en la fase oscura. Bueno, vamos a ver qué tan atentos estuvimos. ¿En dónde se lleva a cabo la fase oscura de la fotosíntesis? ¿En qué parte del cloroplasto? A ver, ¿quién me dice en qué parte del cloroplasto se lleva a cabo la fase oscura? Muy bien, Jani, en el estroma. No es estromas en plural, porque el estroma en el cloroplasto es uno solo. Hagan de cuenta ustedes que es como el citoplasma de la célula. Es toda esa parte externa a donde encontramos los tilacoides. Es la parte de afuera, como el líquido. Digámoslo, es una parte más líquida, más tipo gelatinoso. Ahí encontramos, ese es el estroma. Y allí entonces, muy bien, se hace la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces recuerden que para que se lleve a cabo la fotosíntesis, la ecuación nos dice que necesito CO2, que necesito luz y que necesito agua, ¿cierto? Y la unión de todo esto, gracias a la clorofila también, nos va a permitir la formación de la glucosa y como desecho el oxígeno. Entonces, en la fase luminosa no tuvimos en cuenta el dióxido de carbono. El dióxido de carbono entonces hace parte de la fase oscura, de la fase oscura. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un compuesto denominado, es un azúcar, que se denomina ribulosa bifosfato.
La ribulosa bifosfato, que recibe ese nombre, como bien ustedes lo escucharon, porque tiene dos fósforos, ¿cierto? La ribulosa bifosfato, dos grupos fosfato, se une al CO2. Fíjense que la ribulosa tiene 5 átomos de carbono y le voy a adicionar un sexto átomo de carbono, que es el del CO2. Y junto con una hormona, una enzima que se llama rubisco, recibe el nombre de rubisco, eh, se une la ribulosa bifosfato con el dióxido de carbono y da lugar a la formación de el ácido 3-fosfoglicérico. 3-fosfoglicérico. Entonces, fíjense que aquí teníamos 6 átomos de carbono y tenemos el ácido fosfoglicérico que tiene 3 átomos de carbono, es decir, que vamos a formar 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. ¿Sí? Bueno, en términos generales, ¿por qué? Porque como realmente entran 6 CO2, pues voy a necesitar 6 ribulosa bifosfato. Y en ese caso voy a tener 12 moléculas, siempre va a ser el doble de fosfoglicérico, porque en este caso tengo 6, pero aquí solamente tengo 3. Entonces voy a generar el doble de este ácido 3-fosfoglicérico. Ok, ese ácido 3-fosfoglicérico se va a fosforilar, va a recibir un grupo fosfato. ¿Y de dónde lo recibe? Del ATP. El ATP se desfosforila, pierde un grupo fosfato y ese grupo fosfato lo recibe el ácido 3-fosfoglicérico para formar el ácido 1,3-bifosfoglicérico. ¿Sí? 1,3-bifosfoglicérico. Es lo mismo con dos grupos fosfato. ¿Qué se libera en ese caso? Liberamos básicamente una molécula de agua, ¿sí? Es lo que sale de allí, de esta estructura, sale una molécula de agua. ¿De dónde sale la molécula de agua? Ya les voy a mostrar de dónde sale la molécula de agua. Este es COOH, ¿cierto? Entonces, él nos va a generar, perdón, la salida del agua no, la salida del hidrógeno, ¿sí? Tenemos hidrógeno acá y aquí ese hidrógeno se cambia por un grupo fosfato. Entonces, él es el que sale, ¿sí? Sale el hidrógeno. Y ese hidrógeno que sale, posteriormente, lo recupera la molécula a través del NADP. El NADP se reduce, no se desfosforila, sino que se reduce porque aquí no es fósforo, sino el hidrógeno, y ese hidrógeno se recupera acá. Y vuelve a salir el grupo fosfato, ¿sí? Sale el grupo fosfato. Ok, ya tenemos entonces nuestra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense que aquí hay una función que, bueno, no la hemos visto todavía, que es esta de acá, que es el grupo carbonilo terminal y es un aldehído, por eso se llama gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato, que son 12 moléculas, son 36 carbonos en ese momento, va a tener dos procesos. Una parte va a continuar como gliceraldehído y otra parte va a sintetizarnos la glucosa, que es el producto de esta fase oscura. Entonces, la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono. Aquí en este punto tenemos 36. Entonces, se sintetiza la glucosa, es decir, una de 6 átomos de carbono, y nos van a quedar solo 30 átomos en el gliceraldehído 3-fosfato, 30 átomos de carbono. Entonces, aquí tendremos 36, pero en la primera parte sintetizamos glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, entonces nos quedan 30. Por lo tanto, vamos a tener 10 estructuras de gliceraldehído 3-fosfato, porque 10 por 3 nos va a dar 30. ¿Listo? Y ya salió la glucosa, que es el producto de esta fase. Posteriormente, entonces, se reacomoda gracias a las enzimas, ¿cierto? Se reacomoda, se regenera la ribulosa fosfato. Entonces, ya no tenemos 10 moléculas de 3 carbonos, sino 6 moléculas de 5 carbonos,
que nos van a dar los mismos 30 carbonos, pero reorganizados en la ribulosa fosfato. Esta ribulosa fosfato se fosforila, ¿cierto? Se fosforila gracias al ATP que pierde un grupo fosfato, ese grupo fosfato lo recibe la ribulosa fosfato y forma nuevamente la ribulosa bifosfato con la que empieza el ciclo nuevamente. Entonces, ese es el proceso que se lleva a cabo en el ciclo de Calvin. Y como lo mencionaron en el video, tenemos 5 etapas. La primera etapa es la etapa de activación, que es donde se fosforila la ribulosa fosfato. Aquí se activa, ¿sí? Porque es la que trabaja la ribulosa bifosfato para unirse al CO2. La fijación, que es justamente la unión con el CO2 gracias a la enzima que se llama rubisco. Ahí es donde se da la etapa de fijación. La reducción, que es cuando el NADPH pierde el hidrógeno, ¿sí? Esa es una reducción del NADPH que pasa a NADP. La síntesis, que es cuando se forma la glucosa, aquí en este punto, en la formación de glucosa es la síntesis. Y la regeneración, que es cuando del gliceraldehído 3-fosfato pasamos a la ribulosa fosfato, regeneramos la ribulosa para volver a empezar el ciclo. Esas son las 5 etapas que tiene la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Entonces, si todo está claro, les decía al inicio que lo que vamos a hacer ahora es este esquema que corresponde a la fase oscura. Entonces, hacemos el esquema de la fase oscura de la fotosíntesis y junto con el de la fase luminosa, que ya lo tenemos realizado desde la clase, desde pues, la vez anterior, los vamos a subir al clase. ¿No? Entonces, a partir de este momento, lo que vamos a hacer es este esquema, que es el de la fase oscura. Y ya habilito el espacio en el Classroom para que una vez terminen, lo puedan subir. Si tienen alguna inquietud, quedo pendiente de alguna duda o de quedo atenta para resolver. Bueno, chicos, entonces hacemos los esquemas y ya les habilito en el Classroom para que los puedan subir. ¿Listo? Si alguno no terminó, ya ahorita les envío un pantallazo de la imagen para que lo terminen de desarrollar. Entonces, que tengan excelente fin de semana, que descansen y nos encontramos nuevamente en clase el lunes. Dios los bendiga. Chao a todos.